¿Quién o qué te ha abandonado que sientes la necesidad de protegerte? Hola, soy Mar Horta Cantón, autora de la trilogía Tu viaje hacia el Homo Amans, disponible en www.marhortacantón.com, y hoy quiero hablarte del conflicto emocional de la obesidad y de las personas que tienen el peso muy bajo. La obesidad tiene un conflicto de abandono y las personas que están muy bajas de peso o que están muy por debajo de su peso tienen un conflicto de rechazo. La diferencia entre el abandono y el rechazo es que mientras que en el abandono no pudieron estar, en el rechazo no quisieron estar. Para saber cuál es la clave donde podemos ir a buscar ese conflicto de abandono o ese conflicto de rechazo, lo que tenemos que hacer es, a nuestra edad, restarle nuestro peso y eso nos dará la edad de conflicto. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros una persona que mide 1,70, su peso ideal estaría en aproximadamente 70 kilos y en realidad no pesa 70, sino que pesa 90. Hacemos esa resta y nos quedarían 20 kilos, son los que le sobran. Por lo tanto, si tiene 50 años y sabemos que hay 20 kilos que le sobran, nos va a dar 30. Es decir, a los 30 años se produjo un desencadenante, se produjo un conflicto de abandono, que a partir de ahí probablemente empezó a subir de peso y le está costando trabajo bajar. Evidentemente tenemos que tener en cuenta la constitución de la persona, porque hay personas que son muy delgaditas y tienen una constitución muy delgadita y personas que tienen pues los huesos mucho más anchos, que pesan más. O sea, yo mido aproximadamente 1,59 y con 59 kilos pues la verdad es que me sentiría mal y me sentiría como que estoy gorda. Y sin embargo, bueno, pues puede haber personas que estén pesando, que midan, yo qué sé, pues 1,85, que pesen 100 kilos y que por su constitución se encuentre perfectamente. Cuando ocurre esto, normalmente las personas te suelen decir cuántos kilos les sobran. Te llegan a consulta y te dicen, me sobran 25 kilos, me sobran 15 kilos. Bueno, pues ese dato también lo vamos a tener en cuenta. Este conflicto de abandono siempre lo vamos a buscar de forma real o de forma simbólica, y también tenemos que tener en cuenta que es la persona cómo lo siente, aunque no se dé realmente. Por ejemplo, hay abandono cuando hay una separación, un divorcio, cuando hay una muerte, por ejemplo, abortos, rupturas, bien con la pareja, como hemos dicho antes, de separación o divorcio, pero también puede ser rupturas con familiares, rupturas con amigos importantes. Puede haber o podemos sentir un abandono cuando hay un traslado de ciudad, de vivienda, de residencia. ¿Por qué se engorda? Se engorda por una retención de líquidos o por una acumulación de grasa. En los dos casos va a haber desprotección. Hammer nos decía que tanto el agua como la grasa, el cerebro las usa como protección. Por lo tanto, en esa obesidad, aparte de haber un conflicto de abandono, va a haber una desprotección debido a ese conflicto de abandono, y también, como ello le corresponde la capa embrionaria del mesodermo nuevo, va a haber una desvalorización. ¿Cómo sabemos que es por agua o que es por grasa? Normalmente cuando es por líquidos, la persona engorda muy rápidamente, pero también baja rápidamente. Y cuando es por grasa, pues la persona va cogiendo poco a poco peso, pero ese peso que coge le cuesta muchísimo trabajo bajarlo. Cuando es por líquidos, tenemos que tener en cuenta el riñón, porque una de las funciones del riñón es la gestión de los líquidos. El sobrepeso puede ser generalizado o puede ser localizado. Cuando la persona tiene un sobrepeso generalizado, aquí lo que hay es que la persona necesita ser vista, quizás se siente invisible, quizá pues eso, necesita que la vean los demás, ¿vale? Necesita, oye, estoy aquí, que no soy invisible, hazme caso. Y también comentaros que cuando hay una mujer
que es grande, que tiene un sobrepeso importante, también generalizado, está en polaridad masculina. ¿Por qué polaridad masculina? Porque la polaridad femenina es una polaridad delgada, es una polaridad de huida, es una polaridad de intentar desaparecer, y es mucho más fácil desaparecer y huir cuando está la persona delgada que no cuando la persona pues está obesa. Y la polaridad masculina es una polaridad de defensa. Si soy grande, si estoy cuadrado, pues me voy a defender mucho más rápidamente y me voy a defender mejor. Por lo tanto, una mujer que en teoría debería estar en esa polaridad femenina, pues cuando está muy grande, cuando es muy grande en un sentido generalizado, está en polaridad de defensa. También eso hay que tenerlo en cuenta, de qué se tiene que defender. Luego tenemos el sobrepeso localizado, por ejemplo en brazos, ¿vale? La persona pues no está mal, pero sin embargo tiene unos brazos bastante grandes. Esto lo que nos está diciendo es que necesita fuerzas en esos brazos para cargar el peso que sea, a nivel real, a nivel simbólico. Cuando esa localización está en los hombros, lo que nos está diciendo es que la persona está recibiendo o se está sintiendo muy juzgada y necesita unos hombros grandes para poder soportar toda esa carga. Cuando la persona tiene ese exceso en barriga, ¿vale? Las típicas barrigas cerveceras o no cerveceras, pero la barriga es bastante predominante, aquí lo que nos está diciendo es que nos queremos alejar de alguien. Ponemos, pues en vez de poner la mano y apartar a la persona, pues con esa barriga lo que está reflejando es que me quiero separar de alguien. Cuando tenemos esa acumulación en cartucheras, aquí hay una protección sexual y aquí hay que mirar abortos, bien en la persona o en el proyecto sentido o en el transgeneracional. Cuando hay un aumento de senos, incluso en una persona adulta, y dice, pues es que me está creciendo el pecho, no tengo ni idea, pero estoy bien, sin embargo me ha crecido el pecho. Ahí hay una necesidad de ser buena madre. Cuando está en cadera, es que no encuentro mi lugar. Fijaros el gesto que hacemos así de pegar un caderazo cuando queremos echar a alguien de un sitio, ¿no? Y hacemos el gesto y lo echamos, pues efectivamente. Lo que nos está indicando es cuando hay una cadera muy grande que estoy buscando mi lugar, que no estoy en mi lugar y entonces hago cada vez más esas caderas grandes para posicionarme en el lugar que me corresponde. Luego también podríamos ver pues, personas, por ejemplo, que no están embarazadas, pero que sin embargo tienen una estructura de una mujer embarazada, con su tripita y tal, ¿no? Aquí también tenemos que ver si ha habido abortos o si ha habido bebés muertos. Y así podíamos seguir. Con lo cual vuelvo a retomar todo, porque este tema es fácil, pero vamos metiendo matices y eso es lo que lo complica. Tenemos que saber que en una obesidad hay un conflicto de abandono, ese conflicto de abandono nos hace sentir que estamos desprotegidos, nos hace sentir una desvalorización y luego, dependiendo de cada parte, ¿vale? Si no es generalizado, nos va a ir indicando exactamente más pistas. Cuando la obesidad es por un aumento de grasa, el conflicto es el mismo, es un conflicto de abandono, también puede haber un conflicto de separación, todo ello, ya sea por grasa o ya sea por líquido, la grasa quizá un poco más porque los líquidos como es mucho más fácil eliminarlos y es mucho más fácil llegar a nuestro peso y en la grasa no, pues si vemos que intentamos adelgazar y no podemos, también podemos generar un conflicto con la imagen. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las funciones de la grasa porque nos va a dar pistas. La grasa nos protege, evidentemente, nos sentimos desprotegidos cuando aumentamos de peso, pero también pues, sirve no solamente de esa protección o de esa amortiguación, sino nos sirve de aislante, nos sirve de energía, nos sirve de relleno. Y eso también nos va a dar una pista el por qué estamos acumulando grasa,
dónde estamos acumulando esa grasa para saber cuál es el conflicto que hay detrás, para marcar mucho más el conflicto. Os voy a poner ejemplos curiosos dentro de esta simbología. Hígado graso. El hígado es el órgano de la carencia. Si tengo un hígado graso, la grasa me protege, con lo cual estoy intentando proteger la carencia. ¿Qué es lo que tendré? Un miedo a sentirme carente de dinero, y ahí también lo enlazo con el vídeo de riñón, porque dinero tiene que ver con líquidos, tiene que ver con liquidez, o a tener una carencia en el trabajo, o tener una carencia en la vivienda, que me la pueden quitar, en fin. Cuando tenemos un miedo a la carencia podemos hacer un hígado graso. No siempre, porque depende cómo la persona lo haya grabado a nivel inconsciente, ¿no? Ese miedo, o lo sienta a nivel inconsciente. La bulimia, aquí lo que hay es una carencia afectiva. La persona bulímica lo que hace es que come y vomita, o sea, ese alimento no nutre, pero ni nutre sus células ni se nutre afectivamente, porque el alimento a nivel real lo que hace es nutrir nuestro cuerpo, pero a nivel simbólico también es una nutrición afectiva. Por lo tanto, si hay bulimia, habrá una carencia afectiva. Anorexia. La anorexia tiene que ver con una mamá tóxica. El arquetipo de mamá es quien nos nutre, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Por lo tanto, si ese alimento es tóxico, si esa nutrición es tóxica, mamá tóxica, pues puede haber una anorexia. Y nada más. Espero que te haya resultado interesante este tema. Si es así, dale a me gusta, déjame tus comentarios, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, gracias, gracias.